Amigos, vamos a cambiar de tema, vamos ahora a Medio Oriente. Y es que 2 palestinos murieron hoy en medio de un ataque aéreo israelí al norte de la Franja de Gaza. Esto en medio de la creciente violencia a raíz de la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Oiga, el bombardeo además dejó una docena de heridos. Desde el anuncio de Trump, las tensiones en Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza han aumentado, provocándose a diario protestas múltiples, también enfrentamientos y detenciones. Y precisamente para analizar esta creciente violencia en Medio Oriente y lo que esto pueda desencadenar a nivel mundial, nos acompaña el licenciado José Enrico Valenzuela. Él es experto en temas internacionales. Muy buenas noches y bienvenido a Noticentro América. Buenas noches al público televidente. La pregunta que prácticamente todo el mundo se hace es: ¿qué poder tiene un presidente de un país extranjero, en este caso Estados Unidos, para decir en Israel o decirle a la gente de Medio Oriente, mire, la capital de los israelíes no es Tel Aviv, es Jerusalén, y nosotros decidimos que es Jerusalén? Sí, esa pregunta es muy común, porque realmente lo que reconoce el derecho internacional es que un presidente de una nación reconozca la capital de otro país. Es decir, en la facultad que tiene dentro del poder constitucional de la rama ejecutiva el presidente de Estados Unidos, según la propia Constitución de Estados Unidos y el derecho internacional, permite de que, por ejemplo, si un país quiere cambiar su capital, pues dice, mira, esta es mi capital, si usted lo reconoce como tal, pues entonces, dentro de la relación internacional, el presidente lo puede hacer. Pero esa no fue la situación aquí. Por eso. La situación aquí fue más particular porque se hizo una ley federal que fue en el 1995, sí, que en aquel momento, cuando se llevó a votación, hubo ciertos tranques porque se entendía que el Congreso estaba interfiriendo con la potestad que acabo de mencionar de la rama ejecutiva del presidente, entiéndase, en este caso el presidente Trump, de reconocer esa capital, de moverse de Tel Aviv a Jerusalén. Sin embargo, estas leyes federales siempre le dan o tienen una especie de waiver o una cláusula que hace que el presidente discrecionalmente prorrogue la ejecución de esa ley. Que era lo que se había estado haciendo. Correcto, eso fue lo que se estuvo haciendo desde el 95 hasta hace unos días. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la ley del embargo, la ley Helms-Burton, que fue también aprobada por el Congreso y tiene ese waiver, y hay una parte que el presidente puede entonces ejecutarla o no, a su discreción. Que fue lo que hizo Obama con sus órdenes ejecutivas con Cuba, por ejemplo. Correcto. Y en este caso, lo que hizo precisamente otros presidentes anteriores, incluyendo Bush y otros más, Clinton y Obama, fue prorrogar y no ejecutar esa ley. También la ley particularmente permite el funding o el financiamiento de parte de Estados Unidos al movimiento, porque es una cuestión de logística bastante compleja. Pero, licenciado, aquí el punto tal vez principal es que no estamos hablando de un país que se autoconvocó para decir, Israel en este caso, mire, nuestra capital ya dejó de ser Tel Aviv, nuestra capital ahora es Jerusalén y quiero que el mundo, los líderes reconozcan a Jerusalén como la capital. Porque de lo que estamos hablando es que es un lugar donde comparten 2 culturas, donde hay 2 pueblos intrínsecamente unidos, aunque apartados, pero están allí ambos, ocupando el mismo sitio y ambos reclaman que esa es su capital, porque los palestinos reclaman lo propio. Eso es lo que usted muy bien señala, esa es la versión oficial. Pero lo que no le dicen a todo el mundo es que esto es una situación de ver quién tiene poder. Y no es poder económico, es poder de hegemonía militar y de cuál es el punto estratégico tan valioso que tiene Israel al haber sido demarcado y creado, ¿verdad?, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que también por eso le da un carácter más único en esta ley federal que permite, ¿verdad?, este supuesto cambio de capital, que tampoco se explica, pero es por esa situación en particular. El problema de todo esto es que sabemos que muchos de los lugares que pertenecen a Israel, los llamados asentamientos judíos, fueron obtenidos tras la guerra aquella cortita de 4 o 5 días. Y que, por ejemplo, partes de Siria, partes de Cisjordania, están siendo unidas a lo que sería el territorio palestino. Y ahí es donde viene el choque con Jerusalén Oriental, que es donde están los árabes enclavados, ¿no? Y ahora, pues entonces viene el choque de que, ¿cómo me vas a nombrar mi capital como la capital de los judíos, de los israelíes?
La explicación a eso... ¿Qué se puede esperar en las próximas semanas, dado el levantamiento que está ocurriendo? Y hemos visto cómo esto le ha servido de caldo de cultivo, por ejemplo, a grupos como ISIS, Al-Qaeda, para fomentar el terrorismo. La historia la cuentan los que ganan la guerra. Los mapas geográficos y la geopolítica y la economía la demarca y la delinea precisamente quien también ganó la guerra. Y esas dos situaciones es lo que ha ocurrido aquí. En la segunda pregunta o preocupación, pues ciertamente Israel está tratando de demostrar su poderío y el presidente Trump a su vez está siendo totalmente atípico o totalmente, no quisiera decir la palabra normal, ¿verdad? Pero algo que no es cotidiano y no es la tradición estadounidense. Y es porque él sabe, y no lo hace porque esté loco o porque tenga un problema mental, él sabe bien claro que las divisiones al día de hoy a nivel mundial por distintas situaciones de desequilibrio económico, situaciones de diferencias religiosas y otras, al él consolidar ese poder, entiéndase el tener a prácticamente a su hermano en el mismo Medio Oriente que es Israel, le da a él la potestad de como presidente amenazar a cualquier nación o cualquier grupo terrorista que quiera intervenir con Occidente, entiéndase Estados Unidos, Inglaterra, España y todo lo que es Europa Occidental. Seguro. Así que el mensaje es bien claro. Aquí a veces nosotros no podemos entender por qué Trump crea estas discordias y crea conceptos nuevos. El problema es que el resto del liderato mundial se ha manifestado en contra de esa decisión. Correcto. Y la rechaza. Correcto. Y además también, aquí el objetivo principal es diluir todo lo que es Palestina, porque Palestina realmente no es reconocida como una nación y ya ahora mismo esto lo hace ponerse en una posición bien de desventaja. Oiga, para irnos, lo irónico de todo esto es que Trump dice que él apoya la solución de 2 estados precisamente en esa región, entiéndase Palestina y entiéndase a Israel, ambos unidos en una misma ciudad. Claro, y entonces lo que le falta decir también es que él va a decidir con Israel cómo es que eso se va a determinar. Wow. Y pues obviamente ya eso pues va a ser una controversia más grande. Sí, señor. 1 millón de gracias por estar con nosotros, licenciado, y explicarnos claramente esto. Amigos, y en la continuación...